terminado, se los voy a ceder a Noelia, porque Ajá. esto tiene muchos pasos. Sí. Como ustedes verán, acá no solo son ojos, sino también que hay un trabajo de pluma y de pelo. Yo les voy a enseñar solo lo básico. ¿Ahí? Sí. Bien. Yo les voy a enseñar solo lo básico, Sí. Ahí. como para que tengan en cuenta ciertas cosas, para que no distorsione tanto en el momento de querer pintar nuestra mascota o de hacer un cuadrito donde lleva algún gatito o lleva algún búho, Sí. o ahí, bueno, eso es un águila. Qué maravilla. Hermoso. Qué pico. Como para que sean un poco más realistas, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos abstractos o no realismos, esto está a mitad, o sea, esto es lo que vamos a trabajar ahora, eso no Sí. es el terminado, el Qué mirada. terminado es este, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos. Muy bien. Primeramente, ustedes ven que tiene algo de plumas. Las plumas se pintan antes que los ojos y después que los ojos. Es decir, hay plumas que van antes y otras después porque van a tener pestañas que van a quedar sobre los ojos y ustedes las van a ir tapando a medida que van haciendo luces y sombras. Les voy a mostrar rápidamente algo de pluma, algo muy sencillo. Les voy a mostrar el pincel que vamos a usar, que es el pincel Rake, que yo siempre les muestro, que es un pincel que tiene cortados los pelos hasta la mitad, más o menos un poquito más. Son pinceles que tienen todos los pelos cortados en la mitad aquí y luego quedan unas Desmechados. rebárbaras desmelladas. Y a la luz los vemos como más transparentes. Bueno, esto es lo que nos sirve para pintar pluma y pelo. Nosotros lo que hacemos con estos pinceles es cargarlos, descargarlos, usar poca agua, siempre sobre papel o sobre bandeja. Y cuando nosotros tenemos que hacer un detalle de luz en algún ojo, por ejemplo acá que tenemos la preliminar de algunas plumas, lo que hacemos es trabajar las luces apoyando este pincel, porque esto lleva muchas capas. Acá no vamos a hacer todas, después si quieren con tiempo en el taller lo termino, o vienen al taller. Eso sí, preparen mate y ármense de paciencia, porque esto lleva tiempo. Entonces, ustedes van trabajando luces y sombras y siempre nos quedan las formas de las plumas. En el caso de aquí, que hay plumas como que están de frente o de costado, plumas largas, el pincel se toma de costado y se usa de costado. Entonces, cuando yo hago esto, el pincel descarga, pero también deja flequitos, que son las distintas plumas. Y lo que tienen que tener en cuenta, estas manchas que tenemos aquí, que es lo que hace las luces y las sombras, esto se hace con el método de flotado, que ahora lo vamos a usar para los ojitos. Entonces, ustedes van trabajando y van dando luces y sombras. Esto lleva muchas capas hasta que logramos el resultado final como el que tenemos hecho. Vamos a pasar a los ojos. La primera diferencia entre los ojos son las pupilas. Las pupilas, más allá de estar contraídas o dilatadas, esta es la de un gato, es ojival. Y generalmente los párpados siempre tapan parte del ojo, es decir, si uno hace un ojo completo, no es natural. Siempre los párpados, cuando uno está mirando, tiene inclusive caída. los humanos, exacto, porque nosotros con el párpado necesitamos sombra sobre el ojo para poder ver. Entonces, en el caso del gato, es ojival. En el caso del caballo, es ligeramente aplastada, como si fuera medio rectangular. Y en el caso de las aves, generalmente es redonda. Puede ser más ovalada o puede ser redonda. ¿Cómo hacemos las luces? Porque las luces, si nosotros tenemos una superficie que sea curva, vamos a tener siempre que el reflejo también se va a manifestar en forma curva. En el caso de tener un brillo en un ojo que es más vale una bochita, redondeado, generalmente es un punto de luz. El ojo tiene un punto que es, digamos, la luz real, y después tenemos una luz que nosotros llamamos una luz difusa, que se hace con la pintura bastante más acuarelada y con separaciones. ¿Para qué? Para que parezca que se refleja, pero que se va dilatando. Sí. Una vez que esto seca, nosotros vamos a hacer un flotado sobre ese ojo, que recuerdan que se hace con el pincel angular y solo usamos una parte de pintura. Lo dejamos secar, pasamos al caballo. Pasamos al reflejo del caballo. El caballo, como tiene el ojo, digamos, la pupila
es como más aplastada. Las luces generalmente están por debajo de donde están las pestañas, que ahora se las voy a enseñar a hacer, están por aquí debajo. Entonces van a ser como una especie de rayitas, que siempre esas rayitas están armando la misma forma, de si fuera una pelotita, porque si no, si nosotros lo damos, lo hacemos plano, no coincide con la superficie del ojo. Claro. Y en el caso del gato, también tenemos una sombra con un punto, pero es un poquito más alargada y siempre tienen una sombra, que es la auténtica, y una sombra, nosotros decimos que es una sombra como difusa, porque al secarse de sobre el negro, la que tiene más agua va a quedar apagada. Esto no tiene ningún tipo de barniz, por lo tanto, al no tener barniz, no sobresalen como en los ya terminados. En el caso de que yo tenga que hacer pestañas, por ejemplo, en el caballo. Y en el caballo, las pestañas se hacen de dos colores. Se hacen primero... Son grandes, pestañas grandes. Son pestañas grandes, sí. Ahí estás son mezclando como marrón con negro. Estoy mezclando rojo óxido con una pizca de negro, porque primero, acuérdense que si usan un liner, vamos a usar el más finito. Bueno, eso lo vamos a usar por el blanco. Lo que necesitan hacer es un movimiento es que tengan movimiento. Es decir, si yo hago una línea recta, no van a aparecer naturales. Entonces, por lo tanto, si ustedes abren un abanico y lo ponen de semiperfil, van a ver cosas que están más cortas, otras más largas y otras que se ven completas. Siempre traten de buscar una referencia de algún elemento natural que les pueda ayudar. Si no tienen un caballito en casa, ¿no? Puede ser. O yegua, caballo y yegua, ¿no? Bueno, no sé. Es lo mismo, para que el ojo es el mismo. Entonces, primero marcamos... Sí. De frente son un poquito más cortas, sí, porque las estamos mirando, y luego se van achicando hacia el lagrimal y las hacen primero en marrón, después las hacen en negro, sí, y por último les van a dar las luces en blanco. Eso va a hacer, primero, que la luz quede detrás de las pestañas. Vamos a ver, porque es difícil pintar de costado con estos pinceles. Entonces, con mucho cuidado, con mucha paciencia y con mucho amor, se van a fijar bien por dónde va cada pestaña, y ahí van a surgir las luces de las pestañas, como si algunas estuvieran más iluminadas que otras. Pero tiene que ser muy tenue, muy suave. Claro. Una vez que ustedes hacen esto, ustedes notan los nacimientos de las pinceladas que hicieron, y esos nacimientos deben desaparecer. Por lo tanto, van a usar un pincel angular con agua, al que solo van a cargar tinta oscura sobre la punta. Entonces, al cargar sobre la punta, yo puedo hacer una sombra sobre el párpado que me permita tapar de dónde salió. Exacto, y hacerlo como mucho más natural. En el caso de este tipo de ojos ojivales, no tienen demasiadas pestañas sobre los ojos. Lo que tienen son mucho pelo. Entonces, lo que van a lograr es luces y sombras en el pelo. Y en el caso del ojo, van a acentuar las sombras del párpado. También con color negro, siempre cargando una media carga, la punta, medio pincel, ustedes van a pasar. La mitad es agua y la mitad es pintura. Entonces, voy borrando. Y le voy dando de a poco una profundidad. Estos ojos, una vez que tienen profundidad de pestañas, también tienen reflejo, porque los ojos tienen reflejos. Entonces, generalmente, por ejemplo, un caballo generalmente es un alazán o un caballo color marrón, o por ejemplo los búhos, que tienen los ojos que son entre miel y marrón, las sombras van a ser del mismo color del ojo. Por lo tanto, ustedes van a tener que hacer un reflejo. Con pincel seco van a usar un pincelito viejo, de esos que uno ya no usa porque está muy desmechado. Van a tomar la pintura sin agua, van a descargar el pincel y van a hacer dos pequeños reflejos internos. Sí. Le da un cuerpo bárbaro eso. Para empezar a trabajar lo que se llama un volumen completo.
En el caso de este que hoy pintamos el reflejo, nosotros tenemos muchas pestañas que caen sobre el ojo. Entonces tenemos que volver a trabajar con un pincel de pelo y con mucho cariño y con mucho amor tenemos que empezar a trabajar esas pestañas que caen sobre el ojo, que son nada más que las plumas de arriba, que yo traje para mostrarles a ustedes, porque ¿qué pasa? A veces parece un mundo hacer una pluma, pero en realidad no lo es tanto. Estos pinceles facilitan muchísimo el trabajo, perdón. Por ejemplo, aquí está un ojo cuando empieza de cero, solamente está el dibujo y nada más. Entonces, por lo primero que empezamos es por el plumaje. Por lo tanto, ustedes siempre, como saben, en un cuadro van de atrás hacia adelante y en una figura van desde lo más fácil a lo más difícil. Entonces, si yo tengo que pintar un ojo, que es algo que me va a llevar tiempo, que es minucioso, que lleva mucha observación, entonces empiezo por la parte del plumaje y después empiezo por el ojo. Entonces, con estos pinceles que nos facilitan tanto, nosotros... ¿Cómo se llama? Rake se llama este pincel, o raqué. Entonces yo empiezo a plantear las plumas y les empiezo a dar un movimiento. Si yo tengo que hacer una pluma como alguna de las que ven ahí, por ejemplo, en ese águila grande tienen ustedes unas plumas como completas. Entonces, la pluma, ustedes saben que la pluma tiene una nervadura principal y después tiene sus Hay otras formas más finitas y más formadas. Pero el mismo pincel es el que hace el trabajo. Y en el caso de este, que nosotros hicimos así plumas como cejas, como pestañas y demás, nosotros si lo trabajamos de costado, podemos hacer los distintos movimientos de las plumas. Acá tengo mucha materia. Cuando uno tiene hechas estas plumas, ahí arriba empieza a dar veladuras para llevar plumajes hacia un segundo plano o hacia un tercer plano. Esto se trata de un trabajo... Para finalizar, sí. la diferencia es cómo apoyaste el pincel, ya sea de costado o... El pincel, el dibujo del pincel es este. Perfecto. El dibujo del pincel linealmente, ustedes saben que al tener separado el pelo, es un dibujo que hace esto. Claro. Si yo quiero dar, o por el caso de un ojo que tiene una curvatura, yo voy guiando para que tenga una curvatura. Y si quiero hacerlo de costado, claro, vuelvo a hacer la pluma en el distinto... Y lo pones de costado al pincel. Eso es importante para las que se compran estos pinceles. Esto requiere de práctica, requiere de tiempo y requiere de observación. Pero al menos va a ayudar el trabajo general. Bueno, pudimos aprender algo, ¿eh?